Hola Sergio, muchas gracias por escucharnos, por atendernos. Y queríamos saber tu impresión sobre este conflicto, que no es nuevo, que ya tiene años y que nos viene acompañando, que es el conflicto entre los israelíes y los palestinos. Eh, Uno no sabe cómo empieza esta historia. Bueno, a medida que vayamos hablando, yo te voy a ir repreguntando para que nos aclare. Pero ¿quién es el original, el pueblo original de ahí? Supongo que son los dos, ¿no? Mira, hay una controversia con respecto a quienes habitaron primero la zona del Levante, Ajá, eh, que en realidad, si vos lo pensás desde el punto de vista arqueológico, que es, digamos, la primera evidencia científica que tenemos, fueron los israelitas. Los israelitas, al menos tenemos evidencia arqueológica a partir del siglo XII antes de Cristo, donde encontramos una estela egipcia del faraón Merentab, dinastía 19, en la cual menciona una serie de pueblos de Canaán, y entre esos pueblos está Israel. O sea que es la primera mención fuera de la Biblia que se encuentra de Israel. Así que podemos ubicar a un pueblo homónimo en el siglo XII antes de Cristo. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, ya en esa época existía en la zona del Levante, en lo que hoy es más o menos la Franja de Gaza, un pueblo indoeuropeo conocido como los filisteos, que según el relato del Antiguo Testamento eran enemigos de Israel. Los filisteos no eran árabes, sino que los filisteos probablemente hayan sido cretenses y estuvieran instalados en la costa por el comercio entre el Mediterráneo y el mar Egeo. Tenían una divinidad que era una divinidad muy parecida a la de los cananeos, diosas de la fertilidad, un dios con forma de pez llamado Dagón, que después también fue adoptado por los mesopotámicos. Pero es interesante que se mencionan los filisteos porque la palabra filistín es justamente como en árabe se llama Palestina. Entonces, los palestinos en realidad no eran árabes, sino eran cretenses. perfecto. No hay ninguna evidencia en el siglo XII que existieran los árabes en la región. Sergio, Así que sí, la pregunta es, ¿quiénes habitaron primero? Fueron los israelitas. o los filisteos, claro, que no eran árabes. Ahora, Sí, era un pueblo no no árabe, eran no árabes. semita. Cuando Moisés hace el éxodo en Egipto con el pueblo judío, que está 40 años en el desierto, el objetivo final era la tierra prometida. Esa tierra prometida era Palestina. Claro, porque hay que pensar lo siguiente, no era Palestina, no se llamaba Palestina, se llamaba Canaán. Ah, perfecto. Canaán, en realidad quienes habitaban allí era un pueblo camita llamado los cananeos, Ajá. que fueron exterminados por los hebreos Ujú. con la epopeya de Josué, ¿no? Claro. De hecho, hay evidencia arqueológica de una lucha para el siglo XII en esa zona. Por ejemplo, Jericó y otros sitios, Bet-Semes, Silo, otros sitios también que se encontraron restos de batallas, ¿no? Más o menos ubicados para ese tiempo. Pero de los palestinos ni noticias, Claro. ¿no? ¿Y los palestinos cuándo Eh, llegarían ahí? a ver, el tema es así. Eh, la mención de los árabes, al menos en la Biblia, Sí. aparecen más o menos para el siglo VII antes de Cristo. Por ejemplo, las profecías de Isaías, cuando se habla de la devastación de Israel, se menciona que iba a estar habitado por árabes nómades. Los árabes preislámicos, los árabes nómades, Sí. existían en lo que hoy es la zona de Jordania y probablemente en la zona del Sinaí. Las tradiciones bíblicas muestran que esa tierra fue prometida a Abraham, pero bueno, de Abraham no tenemos ninguna datación arqueológica más que la narrativa bíblica. Por eso en la época mosaica, en el Éxodo, que tampoco está comprobado en sentido arqueológico, es una narrativa bíblica nada más, por ahora, es que tenían el interés en llegar a esa zona
porque en ese momento el Levante, Canaán, era una zona geopolítica estratégica. Era el paso de Mesopotamia a Egipto. Entonces todos querían esa zona. Por eso siempre fue una zona de batallas, al menos en ese tiempo. Ahora bien, después del exilio en el 539 a.C., esa zona fue dominada por los persas, aunque la habitaron judíos sobrevivientes. Luego fue dominada por los griegos y finalmente por los romanos, que ahí aparece la época de Jesús. Luego de la muerte de Jesús, especialmente en el año 135 era cristiana, el emperador Adriano quiere eliminar a los judíos. Entonces realiza un exterminio de los judíos en la zona de Judea. Y la costumbre era repoblar esa zona con extranjeros. Y trajeron árabes de Jordania. Y les dio Adriano el nombre de filisteos o palestinos para insultar a Israel. Lo cierto es que esa zona siempre fue habitada por un número pequeño de judíos y un número pequeño de árabes, porque después, ya en la Edad Media temprana, a esa zona no, era una zona que no le importó a nadie, porque cambió la geopolítica del mundo. Se convirtió simplemente en un corredor de pasar de Siria a Egipto. O sea que nunca existió ningún Estado palestino allí en esa época. Clarísimo, clarísimo, Sergio. ¿Es un tema de religiones? El islamismo aparece recién en el siglo VII, en el 622, creo que es el Mahoma. Y los palestinos y los judíos ya tenían su religión establecida. Ahí se produce, a consecuencia de lo político, quizás una expansión y pasa al plano religioso. Lo que pasa es que en la Edad Media los judíos que habitaban la zona de Israel no tenían un Estado propiamente dicho. Ese Estado fue disputado de alguna manera por el primer califato, el califato de Mahoma y luego el de Omar, ¿no? Que lo sucedió. El califa Omar entró en la zona en Jerusalén, que estaba habitada por un pequeño número de cristianos y un pequeño número de judíos. Omar lo que hace es restaura el monte del templo, que estaba destruido, y a partir de ahí construye la mezquita que hoy es la mezquita de Al-Aqsa. Ahí se crea la tradición de que Mahoma ascendió al cielo desde esa roca, por lo tanto se convierte en un lugar sagrado para el Islam, que también ya era un lugar sagrado para los judíos. Claro. Pero en realidad el Islam nunca le dio demasiada importancia a la zona, porque nunca tuvo un centro de operaciones allí. Para el Islam la más importante Egipto, Siria o Mesopotamia. Después de esa zona es tomada por los turcos otomanos, que Claro. da el origen de las cruzadas, que todos conocemos, Sí. la lucha por Tierra Santa. Es decir, ahí nunca hubo ningún Estado palestino. Esa zona siempre fue de Israel, ¿no? Aunque los israelitas estaban esparcidos y esa zona fue pasada de una mano a otra por los distintos avatares de la historia. Hasta que llegamos al siglo XX y la ONU decide en el 48, 47 darle partir esa tierra, ¿no? Que tengan una parte de los judíos y Y quizás esto como comienza consecuencia, mucho antes, comienza mucho antes. vos Vos vas a decir fíjate cómo, Con Balfour, un poco antes. Por ejemplo, eh, ¿sabes cuál fue el problema acá? El sí, problema fue que el Imperio Otomano empezó a decaer. ajá, Cuando el Imperio Otomano empieza a decaer y estaban a las puertas de la Primera Guerra Mundial, eh, tanto Inglaterra, Gran Bretaña y Francia tenían miedo de que los alemanes tomaran el canal de Suez en Egipto. mm, Y por lo tanto, tanto las potencias occidentales, Gran Bretaña y Francia, tenían de alguna manera que apropiarse de esa tierra para impedir el avance alemán. La única forma que tenían de apropiarse era vencer a los que quedaban de los turcos, pero claro, para eso necesitaban la ofensiva árabe. ujú, Es por eso que aproximadamente a principios del siglo XX se envía a un coronel, Lorenz, famoso Lorenz de Arabia, sí, sí, ¿no? famoso, Para que unifique las tribus árabes y luchen contra los turcos. El tema es que
para que los árabes pudieran aglutinarse bajo la idea de un Estado árabe común, las potencias les prometieron que iba a ser una gran nación árabe unida que iba a abarcar la zona esa Palestina hasta Mesopotamia, hasta Bagdad, inclusive hasta Aqaba y toda Arabia. Le hicieron esa promesa. Claro. Pero ¿qué pasaba? Concomitantemente a esto, surgía en Europa el tema del sionismo, el antisemitismo, las persecuciones hacia los judíos y demás. El caso Dreyfus, por ejemplo, hizo que los judíos de Europa tuvieran un movimiento del sionismo por el monte Sión, donde estaba el antiguo templo, para poder recuperar una tierra y tener un estado propio. Y la idea de volver a la tierra ancestral siempre estuvo. Es por eso que después, a ver, un poco antes del Holocausto, durante la Primera Guerra Mundial, Balfour hace una declaración y dice: esa tierra es de los judíos. Cosa que no le molestó a los árabes, porque ya había judíos en la región. Claro. La migración judía hizo que esa tierra fuera mucho más próspera en sentido económico. Entonces muchos árabes empezaron a migrar allí también porque había trabajo. Claro. Y no había problemas, demasiados problemas. El tema fue cuando se radica, después de la Segunda Guerra Mundial, según Naciones Unidas, el Estado de Israel, y se parte de un Estado de Palestina que nunca existió. Los palestinos no existen, son árabes. A los árabes, tanto Francia como Gran Bretaña le dieron lo que hoy es la zona de Jordania. Jordania debería ser Palestina. Pero bueno, la verdad que los árabes no lo aceptaron, no aceptaron a los judíos, y ya desde el comienzo empezaron las primeras escaramuzas, los primeros grupos terroristas de ambos lados, tanto de los israelíes como de los palestinos. Y bueno, y es un conflicto que es crónico y bueno, y existe hasta el día de hoy. Sergio, ¿y qué es Hamas? Por supuesto, es un grupo terrorista que ataca, pero tiene algún componente religioso. Sí, sin duda. A ver, hay que entender que el conflicto árabe-israelí, si bien es político, pero también tiene una narrativa religiosa, Claro. tanto de parte del sionismo, aunque en menor medida, pero sí de parte del Islam. ¿Por qué? Porque el Islam no logró nunca democratizarse. No olvidemos que los judíos tienen su asiento en la Europa ilustrada, ya mamaron el tema de la democracia, la caída de la monarquía, los derechos humanos y toda esa narrativa también liberal. Entonces, se colocó allí un Estado democrático con valores occidentales en medio de un pensamiento teocrático que se quedó varado en la Edad Media. Claro. Entonces, obviamente, el Islam tiene una narrativa religiosa porque su constitución es el Corán, es un libro sagrado. Voy a ver si La puedo Guerra Santa, voy a ver ¿cómo? si puedo compartir un mapa. Acá. Bueno, ¿Lo ves ahí? sí, sí, lo veo, lo veo. A ver, mirando el mapa, podés, a ver, lo que vos hablabas de Jordania antes, ¿eh? Se ve más o menos, se entiende, ¿no? Se Esta ve es la Gaza, zona un que vos poquito. llamabas del Levante, todo esto. Todo Eh, esto, sí, todo esto era la antigua nación de Israel. desde Todo. sí, Te estoy hablando desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo V antes de Cristo. lo que está en verde, Sergio. No, lo que está en verde es la actual zona de Palestina, Perfecto. ¿sí? Sí, Y en ese momento se declaró que lo que era Palestina, que nunca fue un Estado, eso hay que aclararlo, los sí, palestinos no existen, son árabes, ¿sí? perfecto. Ya tienen Jordania, Sí, pero bueno, las Naciones Unidas dividió la zona en dos, y lo que acá está en verde es lo que queda de la zona que hoy se llama Palestina, claro. y el resto es Israel. Ahora bien, la parte de Gaza ganaron unas elecciones fraudulentas un partido conocido como el fervor de Dios o el ardor de Dios, que es Hamas. Ajá. Este partido es un partido considerado terrorista.
Mm, no es como la parte de Cisjordania que tiene un presidente, tiene ya otra estructura, sí, ¿sí? Gaza no, Gaza está tomada por esta facción que son sunitas, raramente porque los sunitas no tienen tendencia al terrorismo, sí los chiitas, como los habitantes de Hezbollah del Líbano, claro. y fueron quienes hicieron el ataque del último 7 de octubre, ¿no? Pero fue un atentado terrorista. ¿Y quién está atrás Por- de Hamas? ¿Irán, como algunos nos está dicen? Irán, Qatar, por Ah, ejemplo, ¿no? Si bien se hizo el Mundial de Fútbol, pero todo ese dinero fue para el terrorismo, esto hay que decirlo, ajá. ¿no? Así es bien, sí, Este, contanos todo. Cuando veo este mapa, se llega a percibir los muros y barreras que ves el contorno que tiene la zona de Palestina, ¿no? sí, Y ellos lo que están buscando es llegar a Jerusalén, entiendo, los palestinos. sí. A ver, una cosa sobre los palestinos de Cisjordania, que Sí. no son amigos de Israel, pero hay algunos tratados de paz, se puede hablar, digamos. Ah, perfecto. Y otra cosa es el gobierno de facto, también llamado palestino, que está en Gaza. Claro, Ese es Hamas. perfecto. Y quiero aclarar esto, fue un atentado terrorista porque se clasifica terrorismo cuando un ataque militar es a civiles. Ujú. Cuando un ataque militar es a otro conjunto militar, es una guerra. Una guerra. Cuando se ataca a civiles es terrorismo. Por eso también habría que pensar lo que está haciendo Israel ahora, ¿no? Ah, qué bueno. Bueno, no quiero excederme mucho. Sabés que me gustaría que algún día nos hables del islamismo, porque de todo este tema que estamos viendo queda subyacente el objetivo que tiene el islamismo, que es expansivo. Bueno, si te parece, lo dejamos para otro ¿Cómo encuentro. no? Eh, ¿Cómo? bueno, solo me queda decirte gracias como cada vez que recurrimos a vos y que nos explicás todo. Muchísimas Bueno, gracias, a vos, Sergio, gracias a ¿eh? vos. Un abrazo muy grande, un abrazo Un muy abrazo, que andes muy bien. grande.